Centro Cristiano Amigos. Dios ha estado hablando a través de esta serie, ¿cierto o no? Rumbo a la tierra prometida, rumbo a nuestra tierra prometida. Lo hemos estado escuchando ya dos domingos. Nuestro pastor ha compartido acerca de este tema y bueno, es para mí un placer poder hablar acerca de esta serie también. Aunque te voy a ser honesto, este tema que me toca compartir el día de hoy no es muy común que se predique desde una plataforma o desde un lugar como esto. Honestamente, lo hemos hablado mi esposa y yo muchas veces con matrimonios, con jóvenes, con adolescentes, pero para mí es primera vez que lo hablo desde un púlpito hacia una iglesia. Así es que vamos a poner atención y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Así es que, bueno, el día de hoy continuamos pues con la serie Rumbo a la Tierra Prometida. Ya nuestro pastor nos habló, nos dio introducción acerca de lo que significa la tierra prometida para cada uno de nosotros. Pero como apertura a este sermón, a lo que quiero compartirte el día de hoy, quiero decirte que al igual, a la misma forma que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Dios saca al pueblo de Israel del gobierno de Faraón y le promete una tierra nueva, la tierra de Canaán, una tierra donde fluye leche y miel. Y desde años atrás, al padre de la fe, a Abraham, Dios le había dado esta misma promesa. Dios le dice a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela y yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y tu descendencia será como la arena del mar. Y esta bendición se prolonga hacia los hijos de Israel. Dios los saca, y de la misma manera que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, también a nosotros. Es lo mismo en nosotros. Anteriormente la palabra de Dios dice que vivíamos esclavos del pecado, muertos, sin Dios, sin esperanza y sin fe. Pero vino el Salvador del mundo, murió en una cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa, nos compró a precio de sangre y nos sacó de esa esclavitud. ¿Alguien está conmigo esta tarde? Nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó del yugo del pecado, nos transformó y nos hizo una nueva criatura. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, amados, nosotros hemos sido diseñados de parte de Dios para vivir una nueva vida. No vivir conforme al pasado, no vivir conforme a los deseos de la carne, sino que tener una nueva vida. Y esa es parte, amados, de la tierra prometida que Dios ha diseñado para ti, para mí. Ojo, no quiere decir que nosotros no tengamos ningún problema, que en esa tierra no te vas a enfrentar, en esa nueva etapa de tu vida no te vas a enfrentar con problemas. Te tengo noticias: los problemas, las situaciones difíciles, los conflictos son parte de la vida. Si alguien te predicó un evangelio donde tú aceptar a Cristo, vas a caminar sobre nubes de algodón, donde todo va a ser color de rosa, donde no te vas a dar contra la pared, ¿sabes? Te mintió. Porque Jesús mismo dijo, amados, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Alguien está aquí? Estamos entendiendo esto, amados. Nos vamos a encontrar con situaciones, nos vamos a encontrar con dificultades en nuestra vida, pero es parte de la vida. Pero Dios promete estar con nosotros, y en esa tierra de Canaán, en esa nueva etapa, es donde todos los conflictos que tú y yo lleguemos a tener, así mismo como llegan, serán resueltos. Porque dice la Biblia que viene la prueba, pero juntamente con la prueba viene la salida. Y bueno, hemos estado aprendiendo pues a través de esta serie que hubo algunas razones por las cuales el pueblo de Israel no alcanzó a poseer su tierra prometida.
algunas de las razones, por lo menos 5. Ya vimos que una de las razones fue, ¿se acuerda? La codicia. ¿Cuántos vinieron el domingo antepasado que habló nuestro pastor de la codicia? ¿Sí? Y luego el domingo pasado habló de la idolatría. ¿Se acuerda? Que impidió al pueblo entrar en la tierra prometida. Hoy vamos a ver el número 3. Pero antes de esto, yo quiero hacer énfasis en esto. Mira, el pueblo de Israel sale de Egipto. Sale muchísima gente. Algunos dicen que fueron más de 2 millones de personas las que salieron de Egipto. No sabemos el número exacto. Pero escucha esto. Solamente de ese número de personas, solamente 2 pudieron poseer su tierra prometida. Los demás quedaron dispersos en el desierto. Yo te pregunto, no pienses en nadie más, piensa en ti. ¿De cuál estadística quieres ser? ¿De los 2 que poseyeron su tierra prometida o de todos los que se quedaron dispersos en el desierto? ¿De cuál quieres ser? De los 2, ¿verdad? Yo quiero creer que cada uno de nosotros queremos ser de esa estadística, alcanzar a poseer lo que Dios tiene para nosotros, ¿cierto o no? Lo que Dios tiene para nuestras familias. Y bueno, vamos a descubrir esa tercera razón por el cual el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. ¿Está listo? ¿Me promete que no se va a dormir? ¿No? Ok. Entonces, acompáñame por favor en tu Biblia, en Primera de los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 8. Ya lo hemos leído en esta serie, pero vamos a descubrir esta tercera razón. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 8. Si no traes tu Biblia, bueno, aquí van a estar apareciendo en las pantallas y vamos a utilizar la nueva traducción viviente. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados. Ojo, está hablando Pablo, está escribiendo Pablo a la iglesia de Corinto, ¿sí? No se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersos en el desierto. Versículo 6, escucha. Estas cosas sucedieron como advertencia para nosotros. ¿Cómo sucedieron estas cosas? Como advertencia para muchos de los que dicen: es que lo que sucedió en el Antiguo Testamento allá quedó atrás. Te tengo noticias. El apóstol San Pablo está escribiendo esto, y la Biblia dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió, y que de este testimonio, amados, tú y yo debemos de aprender. Dice, versículo 6: estas cosas sucedieron como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos. Estamos hablando de la codicia. Ni rindamos culto a ídolos. Número 2, como hicieron algunos de ellos. Como dice la escritura, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y aquí viene el número 3. Dice: y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron
algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tenemos el número 3, la razón número 3, y hablamos de la fornicación. La Reina Valera dice fornicaron, de la fornicación o inmoralidad sexual. Ahora, acompáñame por favor con tu Biblia. Vamos a ir precisamente a este texto, a esta historia que nos está narrando el apóstol San Pablo muchísimos años después, ¿sí? Pero vamos a traspolarnos a este acontecimiento. Acompáñame con tu Biblia por favor en el libro de Números, capítulo 25, versículo del 1 al 5. Tú lo puedes leer ahí en tu casa, estudiarlo con más detenimiento. La historia que nos atañe el día de hoy inicia desde el capítulo 21, 22 del libro de Números. Te vas a dar cuenta acerca de este acontecimiento. ¿Ya lo tiene? Números 25 del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron. ¿Qué hicieron? Se contaminaron al tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron, o sea, los incitaron a los sacrificios a sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto de Baal de Peor, lo cual encendió el enojo del Señor contra su pueblo. Versículo 4. Entonces el Señor le dictó a Moisés la siguiente orden: detén a todos los cabecillas y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que su ira feroz se aleje del pueblo de Israel. Así que Moisés les ordenó a los jueces de Israel: cada uno de ustedes debe quitarle la vida a los hombres bajo su autoridad que se han unido a rendir culto a Baal de Peor. Entonces estamos hablando, amados, que la tercera razón, el tercer pecado que practicó el pueblo de Israel, que le impidió entrar a la tierra prometida, fue la fornicación o inmoralidad sexual. ¿Estamos aquí? Para aquellos que están tomando nota, razón número 3. Y leyendo este pasaje me llama la atención cómo la Biblia habla de esta deidad, de este Dios que el pueblo de Moab adoraba, Baal de Peor. ¿Y qué quiere decir este nombre? Baal, como ya lo hemos aprendido, significa Señor, ¿cierto? Baal, Señor. Pero de Peor, ¿por qué dice o por qué lo nombra la palabra de Dios? Peor era un monte, el monte de Peor, que está situado en esa región, donde había un altar donde adoraban a esta deidad. Pero también Peor quiere decir paso, abertura o grieta. Y quiero que lo memorice. Entonces, si unimos todo esto, quiere decir Baal, Señor del paso, de la abertura o de la grieta. ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ok, ahora dice la Biblia que el pueblo de Israel iba conquistando reinos, conquistando naciones, y llega al pueblo de Moab, donde sucede esto. Pero ¿quiénes eran los descendientes de Moab? ¿De dónde viene este hombre? Yo no sé si usted lo sepa. ¿Alguien sabe de dónde proviene Moab? ¿De dónde nace? Moab es el resultado de un incesto. ¿Tú recuerdas al hombre llamado Lot, que Dios lo saca de Sodoma y de Gomorra, precisamente sobrino de Abraham, donde dice que se metieron a una cueva y sus hijas se allegaron a él, lo emborracharon y se llegaron a él, y la mayor quedó embarazada de esa relación incestuosa y nació Moab, el padre de toda esa comarca. ¿Te das cuenta a dónde llegó el pueblo de Israel? Y te das cuenta por qué fueron las mujeres incitantes hacia los hijos de Israel. Desde ahí empezamos nosotros a ver la inmoralidad sexual
que había desde ese tiempo. Ahora, si nosotros analizamos la carta de los primeros a la iglesia de Corinto, nos vamos a dar cuenta que estaba pasando por una situación muy similar. Porque si tú lees en tu casa desde el capítulo 6, Pablo empieza a amonestar, ¿sabes? Porque dentro de la iglesia había inmoralidad sexual. Dice la Biblia que uno de los asistentes a la iglesia se estaba metiendo con la esposa de su padre, o sea, con su madrastra. Y Pablo empieza a amonestar, porque la inmoralidad sexual empezó a minarse dentro de la iglesia. Y dice, amados, esto no le agrada a Dios. Es más, como hijos de Dios, esto ni siquiera debe de pronunciarse dentro de la iglesia, mucho menos se debe de practicar. Y Pablo está amonestando. Ahora, me llama la atención, amado, cómo Pablo da testimonio del pueblo de Israel, cómo da testimonio de la iglesia en Corinto. Pero ahora digo yo, ¿cómo está nuestro testimonio el día de hoy acerca de este tema? Yo sé que este tema, amados, a veces es medio rasposo, pero ¿sabes? Yo no estoy hablando lo que el pastor me dijo que hablara. Yo no estoy hablando lo que yo creo que se debe de hacer. Yo estoy hablando y te voy a hablar el día de hoy lo que la palabra de Dios dice que tú y yo debemos de vivir si queremos habitar y morar en nuestra tierra prometida. ¿Alguien dice amén? Así es que todo lo que vamos a leer y todo lo que vamos a hablar está en la palabra de Dios. Así es que vamos a leer Biblia el día de hoy y vamos a seguir aprendiendo acerca de esta situación. Ahora, fornicación. ¿Qué es fornicar? ¿Qué es fornicación? En la traducción Reina Valera encontramos muchísimas veces esa palabra en el Nuevo Testamento. Aproximadamente 27 a 30 veces la encontramos explícita. Ahora, si tú estudias y desarrollando este tema, nos damos cuenta que fornicación viene del latín fornicari, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta, con una persona fuera del matrimonio. Dios nos dio el don del sexo. Dios nos dio ese maravilloso regalo. Pero para poder disfrutar ese maravilloso regalo, Dios instituyó parámetros, reglas, donde solamente en el matrimonio se puede desarrollar. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Eso lo dice la palabra de Dios. Dios instituyó el matrimonio, Dios creó al hombre y les dio reglas y les dijo, multiplíquense. ¿Cierto o no? En el libro del Génesis lo leemos. Fructifiquen y llenen la tierra. ¿Y cómo la iban a llenar? A través del sexo. Y qué bueno que los adolescentes se quedaron aquí, porque ese es un tema que nos atañe a todos. Y la Biblia dice que solamente el sexo es una bendición dentro del matrimonio. De otra manera, la persona que lo practica fuera del matrimonio empieza a obtener solamente maldición para su vida. Y empieza a obtener la muerte. ¿Y sabes por qué? Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. La fornicación o inmoralidad sexual, amados, hoy en día, hoy por hoy, es aceptada en todas partes, excepto por la palabra de Dios. La sociedad lo acepta, la cultura lo acepta, el gobierno lo acepta. Es más, está legislando leyes. Pero hoy yo quiero preguntarte, amados, ¿cuántos de los padres que estamos aquí hemos tomado el interés de leer los libros que les están dando a nuestros hijos en las escuelas? ¿Cuántos? Levánteme su mano. De todos los padres que están aquí,
Levánteme su mano, solamente 1, 2, 3, 4. ¿Y todos los demás? ¿Se ha dado cuenta usted lo que le están enseñando a sus hijos acerca de este tema? Amados, yo los invito, abra los libros de su hijo y dése cuenta lo que les están enseñando. Y el hecho, amados, de que la sociedad lo acepte, de que la cultura lo acepte, de que el gobierno lo acepte, esto no da lugar a que Dios lo acepte. Perdóname que te hable así tan claro. Porque si hay algo que reprueba a Dios, amados, es esto, la inmoralidad sexual. Y debemos de tener mucho cuidado, amados, porque en qué pasos o sobre qué estamos caminando y sobre qué estamos educando a nuestros hijos. ¿Les estamos enseñando la verdad del evangelio o estamos permitiendo que la suciedad, que tanta cosa pecaminosa entre a la mente y al corazón de nuestros hijos? Es más, no solamente a ellos, sino que a nosotros mismos. Porque también nosotros nos hemos contaminado de este tipo de situaciones. Y lo vamos a ver más adelante, amados. La humanidad hoy en día, así como el pueblo de Israel, sigue muriendo en el desierto, atascados en la inmoralidad sexual, perdiendo lo que Dios tiene para sus vidas. Y esto, amados, no puede pasar en ti y en mí, porque Dios no nos creó para quedar dispersos en el desierto. Dios no te creó para que no te realices. Escucha, Dios no creó hijos fracasados. Dios creó hijos que irán de gloria en gloria, de victoria en victoria, que disfrutarán el trayecto en esta vida y que disfrutarán su tierra prometida. Alguien que diga amén. En el Nuevo Testamento la palabra que se traduce para fornicación es inmoralidad sexual, porneia en griego. ¿Cómo se dice? Porneia. ¿Cómo? Si usted va a Grecia ya se va a dar a entender, porque usted está aprendiendo griego. Bueno, nomás no diga esa palabra mejor. Esta palabra también se traduce, escucha, como prostitución o fornicación. También se traduce como idolatría. Es más, la idolatría y la fornicación son dos hermanitas que van de la mano. Porque normalmente un idólatra, un ególatra, se convierte en un fornicario. Lo vamos a ver más adelante. Esta palabra, amados, también se traduce como pornografía. De ahí nace, de porneia, también nace pornografía. Y esta palabra de pornografía tiene el concepto de vender. Y la inmoralidad sexual es la venta de tu pureza sexual. La inmoralidad sexual es la venta de tu pureza sexual. Esta palabra especialmente significa actividad sexual ilícita. Y no solamente en este contexto, en este texto, no solamente la fornicación lo engloba en los jóvenes o en los que no están casados, sino que esta palabra en este texto habla de toda relación sexual fuera del matrimonio, ya sea de casados o de solteros. Pero todavía va un poquito más allá. La inmoralidad sexual abarca muchísimas cosas, amado. Yo me quedé sorprendido porque al estar preparando este tema, yo le pregunté al chat GPT, qué fresón me oigo, ¿verdad? Y le dije, enumérame todas las desviaciones sexuales que hay en este tiempo.
Y vaya que empezó a trabajar el ingrato. ¿Sabes? Alcancé a leer solamente entre 27 y 30, porque él seguía trabajando. Y era algo tan aberrante, perdóname, tan asqueroso, que por respeto no lo voy a decir desde aquí. Pero ya te imaginarás todas las desviaciones o todas las inmoralidades sexuales que hay en este tiempo. Y una de ellas, por supuesto, es la pornografía. La Biblia dice, amados, lo acabamos de leer, que las mujeres de Moab incitaron a los hombres para que se contaminaran y para que tuvieran relaciones sexuales con ellas. Escucha, en este tiempo el diablo es especialista en mandarte invitaciones. ¿Está aquí conmigo? El diablo es especialista en mandarte invitaciones. Y el primer punto que quiero tratar en esta tarde, y quiero presentarte por lo menos 4 de ellas. El primer punto es que la fornicación o la inmoralidad sexual es muy sutil. El diablo constantemente, amados, nos está estudiando para saber cómo destruirnos. La Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. El enemigo no quiere que tú y yo poseamos la tierra prometida. No quiere que realicemos el sueño de Dios. No quiere que realicemos el propósito de Dios sobre nuestra vida. Y a toda costa Él va a querer interrumpir, amados, nuestro desarrollo. Ahora, no estamos hablando de salvación, aunque afecta, pero no estamos hablando de esto, sino que ¿qué tanto nosotros podemos disfrutar el viaje en esta vida? Porque yo te pongo un ejemplo. ¿Alguien aquí se ha subido alguna vez a un crucero? Levánteme su mano. No el crucero de Vallarta y Periférico, no. Un crucero, un barco de esos de vacaciones. ¿Alguien ha disfrutado de esto? Levánteme su mano. Mire, hay algunas personas. Para la otra inviten, no nos dejen. Hay algunas personas que han disfrutado de esto. Te pongo un ejemplo. Tú te subes a un crucero de esos inmensos, donde tienes toda una ciudad adentro, donde tienes restaurantes, donde tienes casinos, donde tienes un sinfín de diversiones, pero también un sinfín de beneficios. Tienes restaurantes de todo tipo de comida, ¿cierto o no? Me han platicado. Yo espero en Dios un día llevarme a mi chica y disfrutar de todo esto. Recibo, amén. ¿Cuántos dicen conmigo? Yo recibo. Ok, por su fe. Y tú vas en este crucero, tú compras tu pasaje, todo incluido, en el Carnival, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Son los más grandes. Y tú compras tu boleto, pero de ti depende, escucha, amado, de ti depende. Si tú entras a tu camarote, te encierras y te la pasas comiendo sándwich de crema todo el viaje. Si te encierras y no bajas y disfrutas las playas, no conoces en los lugares donde aparca, donde se establece el barco, tú decides si te la pasas encerrado o tú decides si disfrutas de todo eso, de todos los beneficios que tú tienes y llegas a tu destino. De una o de las dos formas vas a llegar a tu destino, pero tú decides. ¿Te la pasas encerrado sin disfrutar o disfrutas todo? Nadie te va a obligar a que salgas y disfrutes. Pero como tú pagaste, nadie te va a reprimir porque tú disfrutes todo lo que hay en el barco. Amados, el transcurso de nuestra vida es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el precio de nuestro boleto ya fue pagado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Ahora de ti y de mí depende si lo disfrutamos o no. ¿Alguien está aquí? Ahora, amados, el diablo siempre nos va a querer distraer,
Nos va a querer seducir como estas mujeres. Las mujeres moabitas, amados, no amaban a los hombres de Israel. Las mujeres moabitas fueron el instrumento para desviar al pueblo de Israel, para que no entrara a su tierra prometida. Si tú lees en tu Biblia desde el capítulo 22, te vas a dar cuenta que el rey de Moab contrata a una persona, a un personaje que ya nuestro pastor nos habló. ¿Te acuerdas de Balaam? El que le habló la burra. No fue su suegra, fue una burra. ¿Te acuerdas? Y dice la Biblia que Balac contrata a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Y antes de que Balaam fuera a maldecir al pueblo de Israel, dice la Biblia que Dios le habla a este hombre. Dicho sea de paso, era un brujo. Dios le habla y le dice: no vas a maldecir al pueblo de Israel, sino que vas a hablar solamente lo que yo te diga. Y en ese transcurso del capítulo 22 al capítulo 25 nos vamos a dar cuenta que hubo varios intentos, donde incluso levantaron sacrificios para poder maldecir al pueblo de Israel. Pero sabes, aún en esos intentos, fueron 3 intentos, aún en esos intentos de querer maldecir, y que Balac le decía a Balaam: yo te voy a pagar, yo te voy a dar una buena remuneración, solamente maldice al pueblo para que yo pueda vencerlos. Y Balaam solamente le decía: yo solamente puedo decir lo que Dios me dijo que dijera. Y si tú te das cuenta, vas a leer que solamente pudo bendecir al pueblo de Israel, no lo pudo maldecir. Pero escúchame esto, amados, en nuestra vida hemos sido comprados por la sangre de Cristo, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. El diablo no te puede maldecir, porque dice la Biblia que nada ni nadie puede maldecir lo que Dios ya bendijo. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Pero sí te puede influenciar. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Y el diablo sutilmente te va a tratar de influenciar, y va a llegar contigo con situaciones o con deseos de tu carne, y te va a decir: vamos a la fiesta, no pasa nada. Es más, no le digas a tus papás. Es más, no le digas a tu esposa. Hello. Mándale un mensaje a tu secre en secreto. Nadie se va a dar cuenta. Es solamente una reunión de negocios. ¿Alguien está aquí? El diablo va a tratar de influenciarte, porque dijimos que Baal de Peor es el señor de las grietas. ¿Te acuerdas? Y el diablo siempre va a aprovechar cualquier grieta, cualquier oportunidad que tú le des. Él es especialista en eso, y el diablo no va a desaprovechar ninguna oportunidad. ¿Alguien está recibiendo en esta tarde? Están muy callados. El diablo te va a insinuar: métete a esa página. ¿Sabes? Hoy en día, amados, nuestros niños están siendo influenciados. Estos pequeños que oramos por ellos hace un momento, están siendo influenciados sutilmente. ¿Y sabes por qué? Pregúnteme por qué. Porque les has comprado un celular. Y no es que sea malo que les hayas comprado un celular. El problema es que se los entregas como niñera. ¿Cierto o no? Perdóname, amado, que te hable de esta manera, pero Dios me habló a mí primeramente acerca de este tema. Y sabes, la pornografía, la inmoralidad sexual la tienen nuestros hijos a solamente un clic al abrir su teléfono. Pero ¿cuántos papás
están al pendiente de lo que sus hijos están viendo? ¿Hay alguien aquí? ¿Cuántos papás estamos al pendiente de que lo que nuestros hijos están viendo? Ellos se encierran en su recámara, ellos se encierran en su cuarto, y sabes, tú y yo no estamos al pendiente de lo que están viendo. ¿Sabes? Aquí están mis hijas. Y ellas saben que al cuarto, a la recámara, escucha, papá, a la recámara no se entra con celular, porque tenemos que cuidar lo que nuestros hijos están viendo. Porque sabes, el diablo es tan sutil que te manda una invitación, que te manda páginas. Tú dices, ¡ay! Solito se abrió. Siervitas.com. Aleluya. No lo voy a buscar, eso no existe. Pero cierto o no, amados, eso es lo que pasa. Pero qué tanto nosotros, amados, estamos al pendiente de esto. Y no solamente con nuestros hijos, amados, nosotros mismos. Hoy día, amados, el arma más efectiva del diablo es la inmoralidad sexual. Hoy día, el arma más usada por el enemigo para destruir nuestra vida y la de nuestros hijos se llama pornografía. ¿Sabes? Antes era más difícil. Antes, para mirar pornografía, bueno, me cuentan los adultos, ¿verdad? Tenías que ir a comprarlo o tenías que ir a buscar un puesto de revista, ¿cierto o no? Pero ya no, mira, el diablo es tan sutil que ya no necesita salir. Es más, encerradito en tu casa. A lo mejor muchos están diciendo, ¿para qué vine? Pero sabes, hoy Dios te está hablando. Hoy Dios quiere que disfrutes tu tierra prometida. Porque yo sé que muchos de los que estamos aquí hemos pasado, o muchos están teniendo este tipo de problemas. Y Dios quiere que tu vida, que tu paso en esta tierra sea efectivo. Que no haya nada ni nadie que pueda impedir tu paso a tu tierra prometida. Alguien que le dé un fuerte aplauso al Señor. Ya se nos fue el tiempo. Se me hace que ya no voy a alcanzar a decirles los otros 3 puntos. ¿Me da 5 minutos? Escucha. Quien gobierna tu mente tiene tu corazón. Y quien tenga tu corazón gobierna tu cuerpo. Quien gobierna tu mente tiene tu corazón, y quien tenga tu corazón gobierna tu mente. La fornicación no inicia en la cama, amados. La fornicación no inicia en la cama, inicia en la vista. Pasa a tu mente, se convierte en un deseo en tu corazón y se ejecuta en el cuerpo. Y si no, pregúntenle a David. La Biblia dice que cuando David pecó, él estaba en su palacio, y dice la Biblia que David vio. Y el diablo te va a mostrar, va a hacer que veas. Dice que David vio y empezó a decir, ¿quién es esa chica? ¿Quién es esa mujer? Empezó a pensar, a maquinar cómo poseerla. Y dice la Biblia que la vio, vino a su mente, se bajó a su corazón, y eso, su deseo en su corazón, se convirtió en una acción, se convirtió en un pecado. Y dice la Biblia que el que fornica, el que adultera contra su propio cuerpo peca. No sé si me estoy explicando. Amados, la fornicación va más allá. Mientras que algunos pecados son ocultos, la fornicación, la inmoralidad sexual
se exhiben, porque es un pecado que se comete contra su propio cuerpo. Joven, señorita, cuando tú te allegas, cuando tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, escucha, por más que lo quieras ocultar, se va a evidenciar. ¿Sabes por qué? Pregúnteme por qué. Porque cuando dos personas tienen relaciones sexuales, escucha, pedazos de su alma se transfieren, espíritus se transfieren y hay una transferencia ahí de demonios. Y luego después anda diciendo, ¿por qué soy así si yo antes no era así? ¿Por qué ahora yo siento esto si antes no lo sentía? ¿Sabes por qué? Porque pedazos de esa persona se transmiten, porque espíritus de esa persona se transmiten. Ahora, vámonos rápido. ¿Por qué? Porque número 2, amados, la fornicación, la inmoralidad sexual es un pecado. Diga conmigo, un pecado. Y ya todos sabemos, amados, lo que es pecado, ¿cierto o no? Si nos vamos nosotros al hebreo, si nos vamos nosotros al griego, pecado significa errar al blanco. Pecado significa separación, pero estudiando un poquito más, pecado en latín es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Diga conmigo, voluntario. El pueblo de Israel se contaminó voluntariamente con las hijas de Moab. Y en este tiempo pasa exactamente lo mismo, amados. Nos contaminamos por voluntad propia. El enemigo no te puede llegar y poner una pistola y te va a decir peca, 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 peca. No. Te lo va a poner de lo más lindo. Te lo va a poner de lo mejor. Pero de ti, de mí depende. No podemos ser maldecidos, pero sí podemos ser influenciados. El diablo, amados, escucha, el diablo no te puede obligar. El diablo jamás te puede obligar, pero sí te puede influenciar. Y de ti y de mí depende si aceptamos o rechazamos. ¿Hay alguien aquí? ¿Me está entendiendo? Ahora, escucha esto. La fornicación, la inmoralidad sexual es un pecado. En Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, dice que manifiestas son las obras de la carne. En la Nueva Traducción Viviente dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y empieza a detallarlos: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Me llama la atención cómo el apóstol San Pablo nuevamente empieza exponiendo la inmoralidad sexual. Pero ahora, amados, debemos de entender esto: que la fornicación, que el adulterio, escucha, no son espíritus. Y hay muchos que se agarran y dicen: ay, reprendo el espíritu de fornicación, reprendo el espíritu del adulterio. Perdóname, esas son obras de la carne. Y las obras de la carne, la Biblia dice ahí en Gálatas que debemos hacerlas morir. Nos toca a ti y a mí. Es verdad, son influencias del enemigo. Pero la fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual son deseos de la carne que se tienen que hacer morir. Lee tu Biblia ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 19, y te das cuenta: haced morir las obras de la carne. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está conmigo? Lea su Biblia, amado, para que usted vea que todo lo que estamos hablando aquí tiene fundamento bíblico. Ahora, número 3, la fornicación trae consecuencias negativas, trae maldición. Cuando los hijos de Israel cometieron fornicación, murieron en el desierto y nunca llegaron a heredar o a entrar a su tierra prometida. Escucha, los hijos de Israel
no midieron las consecuencias. Los hijos de Israel no pensaron en todo el daño que traerían al pueblo. La Biblia dice en este pasaje, escucha, que porque se contaminaron con las hijas de Moab, más de 23,000 personas murieron en un solo día por su desobediencia. Te decía hace un momento, la paga del pecado es muerte. Y te decía que la idolatría y la fornicación caminan juntos. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, amados, que estos hombres de Israel que se contaminaron, al igual que en estos días, la gente que comete adulterio, que comete fornicación, que practica cada inmoralidad sexual, vive ególatra, vive ensimismado y solamente piensa en su placer, solamente piensa en su bienestar y no le importa que su vida sea destruida, no le importa que su matrimonio sea destruido, no le importa que sus hijos o su familia sean destruidos. ¿Sabes por qué? Porque cuando el diablo toca la cabeza del hogar, no solamente destruye al esposo, no solamente destruye a la esposa, sino que destruye a sus hijos y destruye toda una generación. Y debemos de ser conscientes en esto, amados. Esa generación de hijos quedó sin un legado. Esa generación de hijos quedó sin una herencia en el desierto. Una generación que no conoció de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hubo padres ensimismados. Hubo padres que no midieron las consecuencias y se entregaron a su placer sexual. Y hoy en día, amados, pasa exactamente lo mismo. Ahora, quiero decirte algo, amados. Esto fue por las malas decisiones de estos hombres. Amados, escucha, digo esto con mucho respeto. Cometer pecado es una decisión personal. ¿Está aquí? Cometer pecado es una decisión personal. El diablo, te lo decía hace un momento, no te puede maldecir. El diablo no te puede poseer porque eres hijo de Dios, porque eres comprado y lavado con la sangre de Cristo, porque le perteneces a Dios. Pero lo que sí puede hacer es influenciarte, y de ti depende si cedes y le das autoridad legal sobre tu vida. De ti y de mí depende. Ahora, ya para terminar, el pecado sexual te produce ligaduras espirituales y del alma. La inmoralidad sexual no solo afecta a nuestra vida, sino afecta a todos los que están a nuestro alrededor. En Romanos, en el capítulo 8, versículo 12 al 13 dice: por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, ¿a quién? A la inmoralidad sexual, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Yo no sé cuál sea tu caso en esta tarde, pero lo que sí es que si tú y yo estamos aquí, escucha, es porque Dios nos está dando una oportunidad. Y porque Dios es tan grande en misericordia, tan grande en amor, que quiere que tú y yo poseamos esa tierra de bendición. Pero ¿sabes? Todo lo que Dios tenía que hacer ya lo hizo. Ahora nos corresponde a ti y a mí. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos poseer nuestra tierra prometida? Yo creo que todos. Amados, es tiempo de analizar nuestros pasos,
de analizar nuestras sendas y no solamente hacerlo por nosotros. Qué bueno, y te invito a que lo hagas por ti, porque la decisión es personal, pero esto va más allá, porque somos padres de una generación que se está levantando. ¿Y qué cimientos, amados, nosotros estamos poniendo para que nuestros hijos despeguen? Quiero invitarte que te pongas de pie. Hay mucho más que decir, hay mucho más que analizar, es un tema muy amplio. Pero por último quiero comentarte y quiero decirte que si tú has fallado, que si tú has permitido que la inmoralidad sexual entre a tu vida, entre a tu casa, que si tú has permitido que la inmoralidad sexual se mine por alguna grieta, por algún paso, déjame decirte algo: la fornicación puede ser superada. Y tal vez tú puedas decir: pastor, ¿cómo lo logro? En la Biblia encontramos la solución. Y la solución, la número uno es: tenemos que hacer morir las obras de la carne en nosotros. Número dos, aléjate de todo pecado sexual. ¿Cómo lo hago? Si tienes que cambiar de amistades, hazlo. Si tienes que alejarte de la computadora, aléjate. Si tienes que alejarte del celular, déjalo fuera. No lo metas a tu recámara. Tienes que cambiar hábitos. Tienes que cambiar costumbres. Si tienes algún problema, alguna situación, amados, confiésaselo a Dios. Pero también habla con tus pastores. Habla con tus líderes. Acércate, pide ayuda. Solo no vas a poder. Pide ayuda con alguien que verdaderamente te pueda ayudar. No se lo digas al compadre o la comadre, no. Háblalo con gente responsable y discreta que te pueda ayudar. Este fue el tercer pecado que impidió que el pueblo de Israel tomara su tierra prometida. Y yo quiero preguntarte el día de hoy: ¿cómo está tu vida? ¿Qué es lo que tú has cedido? Escucha, todos estamos propensos a fallar. La Biblia dice que el que crea estar firme, cuide de no caer. Y si tú has caído, te tengo noticias. Dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, son las mismas que Dios lo va a levantar. Y escucha, cometer un pecado no te define. Cometer un pecado no te define. Permanecer en él, sí. Si tú cometiste un pecado, si tú erraste al blanco, eso no te define. Pero si tú permaneces en él, créemelo, te definirá y te traerá consecuencias. Consecuencias serias. Y no solamente para ti, sino para tus generaciones. Y no estamos hablando del pago del pecado hacia tus generaciones, no. Estamos hablando de las iniquidades, de la raíz del problema. Y en esta tarde, yo quiero que oremos y que cerremos nuestros ojos. Yo quiero pedirte, todos con sus ojos cerrados, vamos a orar. Hoy no vamos a pedir que pasemos aquí al frente, porque no se trata de evidenciar. Pero yo sé que muchos de los que estamos aquí necesitamos que nuestra vida sea transformada y necesitamos cambiar en muchas áreas de nuestra vida. Así es que yo quiero invitarte, cierra tus ojos. Y si tú necesitas cambiar y necesitas la ayuda de Dios, yo quiero pedirte que ahí en fe levantes tus manos en el nombre de Jesús. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú sigues hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Señor, yo sé que
Hoy es un tema en el cual es difícil reconocer. Pero yo sé, Señor, que cada uno de los que estamos aquí necesitamos de tu ayuda. Señor, hemos pecado. Señor, nos hemos desviado. Nos hemos contaminado, Señor, con la inmoralidad sexual, con las cosas de este mundo. Pero hoy te pedimos, Señor, hoy clamamos a la sangre de Cristo y pedimos para que nos limpie de todo pecado. Y que nuestra vida, Señor, sea transformada y que nunca volvamos a hacer lo mismo. Señor, yo te pido que tú nos des fuerza, Señor, para poder superar, Señor, para poder vencer la tentación. Señor, ayúdanos, Padre, para poder permanecer firmes. Y si hay alguien, Señor, que ha cedido, Señor, a la acechanza del enemigo en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, y hacemos morir delante de ti, Señor, toda inmoralidad sexual, todo pecado, Señor, sexual, en el nombre de Jesús. Cerramos puertas, cerramos grietas, cerramos portillos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y creemos, Señor, que en ti todo lo podemos. Señor, nos comprometemos delante de ti que de aquí en adelante, Señor, nos esforzaremos, lucharemos, Señor, por no ceder a las insinuaciones, a las invitaciones del enemigo, sino que permaneceremos fieles, Señor, para poder disfrutar de lo que tú tienes para nosotros y de lo que tú tienes para nuestros hijos. Señor, el pecado no nos definirá, sino que nos definirá lo que tú dices de cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Vamos, dele fuerte ese aplauso a Dios. Centro Cristiano Amigos.